Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. Mateo capítulo 8, versículo 5. Hoy vamos a conversar un poquito acerca de la fe del centurión. Una fe en la palabra de Jesucristo. Una fe tan firme, tan sólida, que Jesús la alabó. Y que Jesús dijo, en Israel no he hallado una fe tan grande. Me da alegría poder compartir este evangelio. Vamos a meditar este evangelio. San Mateo capítulo 8, versículo 5 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, lo buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, en marcha, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 121 respondemos todos: vayamos con alegría al encuentro del Señor. Todos. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Todos. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Todos. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Digan de todo corazón: Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, y que reine la paz en tu casa. Todos. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir: la paz esté contigo. Y por la casa del Señor mi Dios, pediré por ti todos los bienes.
Todos vayamos con alegría al encuentro del Señor. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va, y al otro, ven, y viene, y a mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro también que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiendo su asistencia en esta reflexión. Digan conmigo todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros, los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo para cada uno de ustedes. Un abrazo en el nombre del Señor. Hoy, lunes, tiempo de Adviento, tiempo de espera para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Señor les motivamos a que construyan su pesebre, a que hagan su pesebre en sus hogares estos días. Muchas personas me han enviado su pesebre, su nacimiento que han realizado en su hogar. No se les olvide darle una enseñanza a sus hijos, una catequesis. Les felicito en el nombre del Señor. Abre tu Biblia conmigo y leamos juntos la palabra de Dios que la liturgia nos presenta para este día. Leamos todos juntos la palabra de nuestro Padre Celestial, Isaías capítulo 2, versículo 1 al 5. Todos podemos leer la palabra de Dios. Todos podemos leer el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Abre tu Biblia, deje la pereza. Isaías capítulo 2, versículo 1 al 5. Los hermanitos que son nuevos en este canal, le damos la bienvenida
Si eres nuevo, suscríbete, dale a la campanita y un me gusta al video. Escuchemos pues la palabra de Dios. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Judá y Jerusalén representaban los lugares donde estaba la fe, representaban los lugares de la fe. Hoy vamos a hablar un poquito de la fe acerca de nuestro Señor Jesucristo, la fe que tuvo el centurión. Cuando Jesús dijo, voy a curarlo, dijo, mire, yo creo que con una sola palabra tuya mi criado quedará sano. Es la misma fe que tenía el judío, el israelita en el templo, tenía el israelita en la presencia de Dios. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado encima de los montes. La visión de Isaías era que el monte de la casa del Señor, allá donde reposaba el templo, debía ser encumbrado, sobresalir por encima de cualquier otra cosa, de cualquier otro monte. Y hacia él confluirán todas las naciones. Primera enseñanza para este día. Nosotros nos estamos preparando en este tiempo de Adviento para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes y yo debemos exaltar, debemos subir por encima de cualquier cosa la obra de Dios. En este caso, la asistencia a la misa, en este caso, la oración continua, la lectura de la palabra de Dios. El monte de la casa del Señor será elevado por encima de los montes y todas las personas irán allá. Significa que cuando ustedes y yo tengamos a Dios y lo amemos sobre todas las cosas, será Él nuestra primera opción, será Él nuestro primer pensamiento. Me llama mucho la atención cómo varias personas en Navidad, en este tiempo de Adviento, se van de vacaciones, van a los ríos, van a las playas, van a visitar a sus familias y olvidan por completo las cosas de Dios. Hoy día, por ejemplo, siempre se lo repito, cuando llega el fin de semana, papá y mamá se olvida de colocarle el evangelio del día a los hijos. Cuando llega sábado y domingo, a los hermanos católicos se les olvida escuchar la palabra de Dios. Y cuando llega el lunes, vuelven a escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña hoy a través de Isaías que debemos encumbrar las cosas de Dios por encima de cualquier otra cosa. Acudirán pueblos numerosos que dirán, venga, subamos al Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya y en sus caminos y podamos marchar hacia sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. ¿Por qué Navidad? ¿Por qué Adviento es tiempo para ir a la iglesia? Para que ustedes y yo escuchemos la palabra del Señor. Nosotros en la Navidad nos olvidamos del cumpleañero. En el Adviento nos olvidamos de Cristo. Preparamos la casa. Qué bonita quedan las casas. Colocamos en la casa, a hoy día, por ejemplo, en vez de colocar el pesebre, se coloca la figura de Santa Claus. Se coloca la figura del muñequito de nieve. Se colocan figuras de esto que el 21 de diciembre la gente celebra, el espíritu de la Navidad. Eso no es cristiano. ¿Cuánta ignorancia hay en nuestra vida? Si estamos en diciembre, es tiempo de Adviento, es tiempo para escuchar la palabra del Señor. Por eso, cuando usted encumbra, sube sobre cualquier cosa, el pensamiento cristiano coloca por encima de cualquier cosa a Dios, la vida y el hogar marcha diferente. Pero cuando ustedes y yo colocamos por encima del pesebre a Santa Claus, Papá Noel, como quieran llamarlo, eso no es cristiano, eso no está bien. ¿Quién es el cumpleañero en la Navidad?
¿A quién vamos esperando durante estos días? A Jesucristo. Y muchas personas son capaces de cambiar el pesebre por una figura de Papá Noel, que no es cristiana. Pero él fue un obispo, Santa Claus fue un obispo, sí. Pero la figura de Papá Noel que se coloca no es de la Navidad. El principal personaje en la Navidad es Cristo. Por eso hoy Isaías nos invita a encumbrarlo. Y encumbrarlo significa que escuchemos la palabra de Dios. Encumbrarlo significa que escuchemos el mensaje de Dios. Que tengamos tiempo para hacer oración. Que tengamos tiempo para leer el mensaje y la palabra. Que tengamos tiempo para ir a la misa. Eso es encumbrarlo. Y todas estas creencias del espíritu de la Navidad, todas estas creencias de los muñequitos de nieve que se colocan, pues mire, podrán ser adornos dentro del hogar y ustedes los colocan y les respetamos. Pero ¿por qué no cambiamos eso por los signos cristianos, que es el pesebre? ¿Por qué no cambiamos esto por las cosas de Dios? ¿Cuánta falta de educación nos hace falta a nosotros? ¿De cuánta educación carecemos los seres humanos cuando sustituimos las cosas de Dios por las cosas del mundo? Y ustedes pueden ver que ahorita en diciembre hay luces, la gente arregla su casa, la pinta, la decora, pero se olvidan de lo principal, se olvidan de colocar por encima a Cristo, se olvida de colocar por encima el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. Cuando Cristo sea el juez de tu casa y de mi casa, de las espadas saldrán arados. De ese lugar donde habían siempre espadas. ¿Las espadas para qué eran? Para pelear, para discutir, para que hayan conflictos. Habrán arados. Significa que ustedes y yo en el tiempo de Adviento dejaremos la pelea y haremos la paz, trabajaremos juntos en la construcción de la familia. Y de las lanzas podaderas, las lanzas eran para asesinar, para acabar. ¿Cuántas lanzas, cuántas flechas en el hogar, en la familia suceden? ¿Cuántas malas palabras, cuántos insultos, cuántas flechas puntiagudas se lanzan con la lengua en la Navidad? Debemos tener en cuenta que eso no se debe hacer. Como tarea se lo dejo leer. Cuando tenga la oportunidad hoy, una tareita se la voy a dejar leer. Santiago capítulo 3. ¿Cuántas flechas, cuántas lanzas se le tiran al hermano a través de la lengua, a través de nuestra manera de hablar? Dice la palabra de Dios, de las lanzas se harán podaderas, es decir, se hará un instrumento para construir algo bonito. Y no alzarán la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Y esa casa suya, y esa familia, y ese hogar que estaba adiestrado para la guerra, para la pelea, para las discusiones, cuando ustedes y yo le hacemos caso a Dios, leemos la palabra, hacemos oración, vamos a la misa, vamos a retiro, nos confesamos, se contrae matrimonio por la Iglesia Católica, de esas peleas, de esos gritos, de esos insultos, ya se acabarán, ya no habrán guerras, ya no habrán peleas, pero eso es Adviento. Que ustedes y yo tengamos la oportunidad de adiestrar nuestra vida, no para peleas, no para gritos, no para insultos, sino que adiestremos nuestra vida para la paz, para el amor. Hoy, lunes, tenemos el calendario de Adviento. Si alguna persona quiere que le pasemos el calendario, puede buscarlo a través del Facebook, Padre Marcos Galvis, a través de Instagram, Padre Marcos Galvis. Ahí tenemos el calendario litúrgico. Hoy el calendario que tenemos, un calendario de Adviento. Hoy nos invita a hablar de Dios. Háblale a tus hijos de Dios, a tu familia de Dios. Comparte la historia de tu fe con alguien. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Eso se llama vivir el Adviento. Hablar de Dios, vivir en Cristo. Casa de Jacob, en marcha, caminemos hacia la luz del Señor. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Ustedes y yo debemos caminar hacia la luz del Señor. Que este Adviento
tengamos en nuestro hogar, en nuestra familia, aparte de los pesebres, aparte del pernil, del pavo, de la yaca, de lo que ustedes coman en Navidad, del pollo, de lo que ustedes tengan, del vino, del panetón, de cualquier cosa que ustedes tengan en su hogar, que en este Adviento podamos tener también a Cristo, que la luz de Cristo habite en nuestros hogares, que en este Adviento nos preparemos para el nacimiento de nuestro Señor. No se les olvide la tarea de hoy. La tarea de hoy es hablarle a alguien de Dios en su casa, en su hogar, en su familia. Pasamos un momentico al Salmo. Me llama la atención la antífona del Salmo, el Salmo 121. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué bonito es que en el hogar, en la familia, cuando se invite a hacer la lectura de la palabra de Dios, todos vayan con alegría. Hay muchos niños que todavía no tienen alegría, que ponen bravo el pelado o la china porque el papá o la mamá le dice: mire, vamos a leer la Biblia, vamos a escuchar el Evangelio del día. Y dice: oh, no, otra vez con el Padre Marcos. Uy, Padre Marcos sí es cansón. Cuidado, la palabra de Dios nos invita a ir con alegría al encuentro del Señor. Y el encuentro con el Señor es el encuentro en la palabra de Dios, es el encuentro en la oración, es el encuentro en la confesión, es el encuentro en la Eucaristía, es el encuentro cuando usted va a la iglesia, a la Santa Misa, y debemos hacerlo con alegría. ¡Qué alegría sentí cuando me dijeron, dice el salmista, vayamos a la casa del Señor! Y hoy estamos, Jerusalén, jubiloso delante de tus puertas. Cuando el judío iba al templo, era una alegría, era una emoción grande. Ir de peregrinación al templo era bonito, era alegre. Y cuando ustedes y yo vamos al templo, a la misa, vamos tristes. Algunos chinos van llorando porque no quieren ir a la misa. Algunos hijos van tristes. Cuando vamos a leer la palabra de Dios, a encontrarnos con Cristo, nos da sueño, nos da pereza. Cuando vamos a hacer el rosario, nos da cansancio. Hoy la palabra de Dios nos dice que las cosas de Dios debemos hacerlas con alegría. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Significa que cuando usted vaya a escuchar hablar de Dios, vaya con alegría. Padre, ¿eso significa que yo debo escuchar con alegría a los evangélicos? ¿Eso significa que yo debo escuchar con alegría a los protestantes? No, ya va. Un momentico. Párelo ahí. Recuerden lo que dice la segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo 10. Que si alguien viene a anunciarle una doctrina diferente a la que le hemos anunciado, fuera con él, no le abran la puerta. Y ustedes van a escuchar en esta Navidad a muchos evangélicos hablar y decir cosas que no son. Tengan mucho cuidado. Por ejemplo, una cosa que es mentira que los hermanos protestantes van a decir: el pesebre no es bíblico. El pesebre no hay que hacerlo porque no es bíblico. Dígale: un momentico, hermanito evangélico, párelo ahí, deje de estar diciendo mentira. ¿Usted quiere saber en la Biblia? ¿Usted quiere ver en la palabra de Dios? ¿Usted quiere ver en el mensaje del Señor que el pesebre sí está en la Biblia? ¿Usted quiere ver que el pesebre sí es bíblico? No, pero es que no hay que hacerlo. Ya va, es que usted no quiere hacerlo es una cosa, porque usted es evangélico. Pero que esté en la palabra de Dios, eso es otra cosa. Por eso es que ustedes van a tener muchas contradicciones y mucha gente que no se va a alegrar con el pesebre, con el nacimiento de Jesús. Y dígale, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, todo el capítulo 1, todo el capítulo 2 nos muestra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que ustedes ven en el pesebre el nacimiento de Jesús, que es bíblico, claro que sí. Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 2 nos relata el nacimiento de Jesús, nos relata el nacimiento de Cristo. Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 2, capítulo 3 nos muestra el nacimiento de Jesucristo. El Evangelio de San Mateo 1 y 2, Lucas 1 y 2 nos muestra el nacimiento de Cristo. Y nos muestra que Cristo sí nació en un pesebre, sí nació en un lugar apartado donde había vacas, animales. Que los hermanos protestantes no les alegre, que no vayan al encuentro en el Adviento, al nacimiento de Cristo, eso ya es cuestión de ellos. Pero usted no se deje confundir.
Lea la palabra de Dios, léala con su familia, léala con los suyos. Que no nos engañen, que no nos mientan. Ir al encuentro del Señor con alegría significa oír la palabra de Dios, pero no de cualquier persona, no de cualquier evangélico que venga a decirle mentiras, no. Oír la palabra de Dios del sacerdote. En este Adviento no se le olvide que debe leer la Biblia. Padre, pero en este Adviento, ¿qué puedo hacer? Pues habla de Dios. Hoy lunes toca hablar de Dios. Lea el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 del Evangelio de San Lucas y de San Mateo. Y ahí usted va a ver el nacimiento. Que le puedas contar a tus hijos las historias del nacimiento de Cristo. Que le pueda contar a sus familias. ¿Y por qué nosotros debemos hacerlo? Porque nuestra fe se afianza en Cristo como lo muestra el Evangelio. Mateo capítulo 8 versículos 5 al 11. Te invito a que abras tu Biblia conmigo, que leas la palabra de Dios conmigo. Mateo capítulo 8 versículo 5. Vemos hoy la fe. ¿Cuándo nosotros vamos a leer la Biblia? Cuando tengamos fe. ¿Cuándo vamos a ir a la misa? Cuando tengamos fe. ¿Cuándo vamos a hacer oración? Cuando tengamos fe. ¿Cuándo vamos a buscar las cosas de Dios? Cuando tengamos fe. ¿Cuándo nos vamos a confesar? Cuando tengamos fe. Si nosotros no tenemos fe en Cristo, no hacemos las cosas cristianas, hacemos las cosas paganas. Por eso usted puede ver que en muchos hogares habrán figuras de Papá Noel, el muñequito ese gordito, rojo. Habrán figuras de cosas de Navidad, que si pitufos, que si duendes, que si el espíritu de la Navidad, que si yo no sé qué, puras supersticiones que presentan para la Navidad el cascabel y todo eso, en vez de tener fe en Cristo, en vez de buscar las cosas de Dios. Oigan, en aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano. Cuando Cristo entró en Cafarnaúm, una persona se acercó. Y San Mateo detalla el rango. Era un oficial que seguía a Roma. Era una persona que tenía autoridad. Era una persona importante. Era una persona influyente. Pero esa persona tenía algo particular. Se acercó a Jesús. Primera enseñanza del Evangelio. Que en este Adviento, sin importar tu condición, sin importar tus títulos, sin importar qué cargo ocupes en la sociedad, sin importar nada de lo que usted esté haciendo, ni rango, ni su superioridad por encima de otra persona, acércate a Cristo, acércate al Señor. Hay personas que dicen, yo no me acerco a Dios porque el cargo que ocupo me hace hacer cosas malas, por medio de él yo realizo malas acciones. El oficial romano era un soldado. El oficial romano era una persona que mataba, que asesinaba, que tenía soldados, tenía legiones. Y si tenía que quitarle la vida a alguien por defender a Roma, lo hacía. No era una persona santa, era una persona que cometía delitos, fechorías, pero tenía un corazón noble. Y se acercó a Jesús y entabló una conversación. Eso se llama Adviento. Que en este día usted pueda hablar con Dios y que en este día puedas hablarle de Dios a las personas. Le dijo, Señor, en mi casa tengo un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó, voy a curarlo. El oficial romano hizo una conversación con Cristo. ¿Qué significa orar? ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. Cuando ustedes y yo tenemos una amistad, cuando ustedes y yo, aunque no lo conozcamos, tenemos una conversación con Cristo, Jesús de inmediato responde. Le dijo al oficial, aunque Jesús no era un militar, aunque Jesús no era una persona que se dejaba llevar por apariencias, no era una persona que se dejaba llevar porque alguien tuviera un cargo o un puesto, no. Era una persona, un ser humano, 100% Dios, 100% hombre, que viendo la necesidad, el sufrimiento de que un criado estaba enfermo, dijo, voy a curarlo. El criado estaba en cama, estaba paralítico. El oficial romano le describió la situación a Jesús, le describió las condiciones en las que se encontraba. Por sí mismo no se valía.
Pero había una persona que estaba al frente de él. Había un responsable, según la enseñanza del Evangelio. Para ti, papá, para ti, mamá, que tienes a lo mejor a un hijo enfermo, que tienes a lo mejor a un hijo paralítico, que tienes a lo mejor a un familiar, a un criado, a alguien que vive contigo, que usted le dice constantemente: hijo, deje la droga, está ahí tindado, está guindado, está tirado con la droga, está paralítico. Que usted le diga: hijo, hija, deje la borrachera, está guindado, está tirado, está paralítico. Hijo, deje de estar robando, deje de estar mintiendo, deje de estar portándose mal y no se ha querido levantar. Salga de ese pecado, cásese por la iglesia y está ahí. Este Adviento es el tiempo en el que usted debe acercarse a Cristo para pedirle a Dios por su familia. El oficial romano, aunque no tenía fe, aunque era un soldado, aunque era una persona que le obedecía a Roma, se acercó a Cristo y demostró una fe más grande que cualquier otra persona. No importa cómo te llames y quién seas, que en este Adviento puedas acercarse a Cristo para hablarle a Él de tu familia, para hablarle a Él de tu hogar, para hablarle a Él de los tuyos. Voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: escuche, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi criado. Ustedes se acuerdan de la Eucaristía, cuando el sacerdote levanta la comunión y dice: he aquí, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. ¿Qué es lo que uno responde? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuando nosotros vamos a la Eucaristía, cada palabra que pronunciamos, cada cosa que dice el sacerdote, cada cosa que lee del misal, está en la palabra de Dios. Esto es para hacer un paréntesis, para aclarar a aquellas personas que dicen: la Eucaristía no es bíblica, lo que dice el sacerdote no está en la Biblia. Un momentico, por lo menos les estoy mostrando hoy con San Lucas, San Mateo capítulo 8 versículo 5, aquello que cuando Jesús es levantado al frente de todos y el sacerdote dice: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Dónde está en la palabra de Dios? Aquí. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una palabra tuya, mi criado quedará sano. Escuchen la actitud de Jesús ante la fe de esta persona. Escuchen la actitud de Jesús ante esta respuesta. Escuchen la actitud de Jesús cuando el oficial romano dijo: no soy digno de que entres en mi casa. ¿Por qué? Porque reconoció que era un pecador, reconoció que era una persona que no hacía las cosas bien, que hacía las cosas como le parecía. No soy digno de que entre en mi casa, solamente diga una palabra y con eso bastará para que mi criado quede sano. Nosotros no nos podemos sentir tan pecadores que nos apartemos de Dios. Debemos, por el contrario, entre más pecados, entre más vicios, entre más miseria, entre más acciones malas, acercarnos a Cristo para que transforme nuestra vida. Acercarnos a Cristo para que transforme nuestro corazón. Oigan, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno: ve, él va. Ven, él viene. Y a mi criado: haz esto, y lo hace. Estas fueron las palabras del oficial romano. Yo vivo bajo disciplina y la palabra también vale. Yo tengo fe, yo creo en la palabra y en tu palabra más. Solamente diga una palabra para que mi criado se quede sano. ¿Qué fue lo que sanó? ¿Qué fue lo que liberó? ¿Qué fue lo que le dio salud al criado? La palabra de Dios. La palabra de Cristo. Ahí está el poder de la palabra de Dios. Por eso es el hincapié que siempre hago, que ustedes y yo leamos la Biblia, que usted le coloque la Biblia hablada a su hijo, a su hija, a ese familiar que no le gusta oír de Dios, que no le gusta las cosas de Dios. Colóquele la palabra de Dios. Muchas personas
se han sanado, se han liberado. Dios ha hecho la obra a través de su palabra y hoy el oficial romano dice, yo tengo soldados y digo, ve, va, ven, viene, haga esto y lo hace. Solamente di una palabra a Jesús y mi criado quedará sano. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían, yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro también que muchos vendrán de oriente y de occidente a sentarse con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Qué fue lo que hizo que sucediera el milagro? ¿Qué fue lo que hizo que Jesús realizara la obra? La palabra, la fe que tenía el centurión. Y con esa fe que tenía, le dio poder a la palabra de Dios para entrar en su familia, para entrar en su hogar y así pudieran realizar la obra que Dios tenía preparada. Que hoy la palabra de Dios nos ayude a entender. Que hoy la palabra de Dios nos ayude a comprender. Que hoy la palabra de Dios nos dé la gracia de poder perseverar en el buen camino. Que hoy la palabra de Dios nos dé la gracia de abrir nuestro hogar de par en par en este Adviento, no a un Santa Claus, no a una cascabel, no a unos duendes, no a un espíritu de la Navidad. Que en este tiempo de Adviento abramos nuestro corazón, abramos nuestra familia, a que Cristo vaya, a que Cristo entre, a que la palabra de Dios haga vida en nuestra vida, a que el mensaje de Cristo vaya hasta nuestros hogares, nuestras familias, a que vaya a nuestros trabajos, a nuestros estudios, a que vaya donde nosotros no podemos ir. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón. Amén. Te invito a que hagas una oración conmigo. Vamos a colocarnos en un momento de disposición de oración. Deja lo que estás haciendo en este momento, unos segunditos. Hagamos una oración a Dios. Vamos a creer en la palabra de Dios. Nos relata hoy el texto del Evangelio que se acercó una persona importante, un soldado, un centurión, una persona que obedecía órdenes y fue a hablarle de un enfermo en casa a Cristo. Vamos a llevarlo a nuestra vida. Piensa en un momento quién es ese paralítico que está en tu casa. ¿Quién es esa persona que no ha querido levantarse, que está en pecado? Aquel hijo que no se ha querido casar, aquella hija que se ha desviado, se ha vuelto lesbiana, aquel hijo que se ha vuelto homosexual. Piensa por un momentico en aquel hijo o aquella hija que está en las drogas, que tiene tantos vicios, que no le importa, que varias veces se ha intentado suicidar. Al igual que el centurión, veamos a aquel esposo, aquella esposa que está en dificultades. Piensa por un momentico, tráigalo a tu mente, tráigalo a tu corazón y eleva una oración conmigo a Dios por esa persona. Digámosle a Dios, digámosle a Jesús que venga a nuestra casa. Digámosle a Jesús que vaya a sanar a esa persona que está enferma por el vicio, por el pecado, que Satanás la ha oprimido, que la ha esclavizado. Pidámosle a Jesucristo que a ejemplo del centurión pueda sanar, restaurar nuestra familia, nuestros hogares. Amado Jesús, nos colocamos en tu presencia como lo hizo aquel soldado, para suplicarte por este familiar, por este amigo, por este esposo, por esta hija, por esta esposa, que está en cama, paralítico, que está enfermo. Tan solo basta, Señor, con que digas una palabra para que ellos se sanen. Ven a nuestro hogar en este Adviento. Ven a nuestro hogar en esta Navidad. No somos dignos, Señor, de que entres en nuestro hogar, pero tan solo con una palabra tuya bastará para que sane nuestro familiar, bastará para que surja el milagro. Todo esto te lo pedimos, a ti que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Saludamos también en este día, en el nombre del Señor, a las personas, no sin antes recordarles que hoy lunes, el propósito de este día es hablar de Dios. Está en la tarea. Tenemos un calendario de Adviento, lo encontramos nosotros, lo encontramos
en la página del Facebook Padre Marcos Galvis, en la página de Instagram Padre Marcos Galvis, lo encontramos, ahí encontramos el calendario de Adviento, para que usted lo tenga, para que lo pueda compartir. Hoy la tarea es hablar de Dios a nuestra familia, hablar de Dios en nuestro hogar, hablar de Dios en nuestra casa. Que no se nos olvide la tarea, que no se nos olvide lo que tenemos que hacer. Nos preparamos pues para recibir la bendición de este día. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.